estaban en el Ministerio de Educación, luego vinieron los conservadores, vino la violencia en el año 48 y todos esos papeles que habían mandado los maestros y las maestras contando de lo que pasaba en su región, todo eso lo arrumaron por allá y se perdió. Entonces, muchos de esos materiales se perdieron. Por ejemplo, todo lo de Antioquia está perdido. Desafortunadamente, solamente queda una encuesta de un sitio que se llama Cañas Gordas, pero todo lo demás de Antioquia se perdió. Pero, por ejemplo, de Cundinamarca y de Boyacá se ha conservado bastante. Hay incluso 3 encuestas de Tumaco, por ejemplo, muy lindas, ¿no? Para ver qué estaba pasando en Tumaco en 1942, contado por las mismas personas que vivían allá, no un investigador que fue ahí a investigar, no, la misma gente diciendo qué había ahí. Bueno, entonces, a partir de eso se escribió un artículo que está en esta revista, que la pueden consultar en internet, o la pueden comprar en el patronato, no sé, y básicamente es invitarlos para que vean esas encuestas, las consulten. Si yo soy de un pueblo o de una vereda o de una ciudad de la cual hay una encuesta, qué chévere ver qué estaba diciendo en 1942 que pasaba allí, ¿no? Entonces, bueno, avanzamos. Esta es la revista, avanzamos. Bueno, en este artículo que hay acá, que es un artículo largo, es de casi un libro, son 150 páginas, ¿sí? Pero lo traté de escribir de manera que no fuera tan pesada la lectura. Tiene muchas fotografías, muchos documentos, etc. Van a encontrar un poco de qué es lo que se conoce hasta hoy, porque ya digo, muchas de estas encuestas se perdieron, pero en el patronato se han conservado bastantes. Y por eso es que escribimos este artículo. Y en el Archivo General de la Nación hay otras encuestas también, ¿sí? Entonces, a partir de lo que hay, estamos diciendo qué es lo que se puede encontrar ahí. Bueno, la otra cosa que encontrarán en el artículo es por qué les da a los liberales por hacer una encuesta folclórica nacional. ¿Y eso para qué servía? Y básicamente, ¿para qué servía eso? Bueno, ahorita lo vamos a decir. La otra cosa que es muy importante es qué entendían por folclore en esa época. Fíjese que hasta esa época el término de folclore no se usaba. Hay una copla de aquí del oriente de Cundinamarca que recogió en los años 30 José Antonio León Rey en un libro que se llama El espíritu de mi oriente. Es una copla que dice: estas cantas que cantamos, que les dicen folclore. Malaya nombres tan raros, Malaya, ¿qué nombres tan raros le ponen esos señores? ¿Sí? O sea, fíjese, las cantas que cantamos, ¿cuál era el folclore de ellos? Las cantas, las coplas. Dice, estas cantas que cantamos, dice que les llaman folclore. O sea, el campesino dice, ahora, esto se llama folclore si esto era una canta, ¿sí? Sí, él es fomequeño, sí. Era fomequeño porque ya falleció hace muchos años. Él, con esa recopilación de cantas, El espíritu de mi oriente, se ganó el premio en 1936, el premio de la Academia de la Lengua, de cancioneros, ¿sí? Es el primer premio. Bueno, entonces es muy interesante porque en el artículo digo qué entendía la gente por folclore en esa época. Entonces imagínense que le llegue por allá una vereda a la maestra o al maestro que tiene que recopilar el folclore, y la gente decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tengo que recopilar? Entonces, luego, ¿cuáles son las fuentes para trabajar eso? Las biografías de las personas que estuvieron detrás de eso. Seguimos, adelante. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo? Hay un inventario también detallado de todo lo que hay, de lo que tenemos en esas encuestas, en fin, y unas recomendaciones y sugerencias. Avanzamos a la siguiente. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué les dio a los liberales por hacer una encuesta, ¿sí?, sobre el folclore? Si además nadie sabía en esa época qué era lo del folclore. Pues resulta lo siguiente: las élites, los gobernantes de esa época, que básicamente eran gente de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de las grandes capitales,
eran liberales. Liberales en esa época era como decir hoy de izquierda, ¿sí? Los liberales de esa época eran la izquierda de la época. De hecho, Jorge Eliezer Gaitán, el que asesinaron en el 48, pues todo el mundo lo veía como un revolucionario, ¿sí? Entonces, en esa época, ¿qué es lo que querían? Decían, tenemos la cultura con mayúsculas, que sería esa de los conciertos, de la música clásica, pero nosotros queremos impulsar la cultura popular, decían en esa época. Pero ¿y qué es eso de la cultura popular? Pues estos eran unos señores muy importantes de Bogotá, de las grandes ciudades, que no conocían el país y no sabían lo que había en la cultura popular, no tenían ni idea. En esa época la gente discutía que cuál era la música colombiana, no lo sabían. Estoy hablando en serio, o sea, las discusiones que uno encuentra en los periódicos de la época de cuál es la música colombiana. Había unos que decían, no, la música colombiana es las composiciones de Emilio Murillo, perdón, bueno, Sierra es posterior, ya es del 40 y pico, pero digamos, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora se me va el nombre, disculpen ya la edad, pero bueno, digamos lo que es Emilio Murillo. ¿Cuál es el otro compositor de comienzos del siglo XX que hacía bambucos, etcétera? No, Luisa Calvo un poquito posterior, antes, el primero, Morales Pino, Pedro Morales Pino, muy bien, gracias por recordarme. Entonces, y había otros que decían, no, esa no es la música del pueblo. Sí, eso es la música que hacen una gente de Bogotá imitando a los del pueblo, a los populares, a los campesinos. Claro, hacían bambucos y canciones que decían, venite pa' acá, mi hijita, no sé qué, como imitando el hablado campesino, pero esas eran canciones hechas por gente de Bogotá o por gente de Medellín. Y decían estos, eso no es realmente la cultura popular, esa no es la cultura campesina. Entonces, ¿quién sabe cuál es la cultura campesina? ¿Cuál es la cultura afro? En 1938, Bogotá celebró los 400 años de su fundación y se les ocurrió a los liberales hacer como una especie de encuentro a nivel nacional, y les dijeron, manden lo más auténtico y lo más tradicional que tengan de su municipio. Y fue la primera vez, por ejemplo, que llegó a Bogotá un grupo afro de Buenaventura, en 1938. En Bogotá nunca habían visto un grupo afro de marimba. Y cuando uno ve el periódico El Tiempo de la época, estaban enloquecidos. Dicen ahí los que veían eso, dice, esto no es música colombiana. Dice, esto tal vez será africano, será música africana, pero esto no es nada de Colombia, decían en Bogotá. Allí fueron de Santander también, de la zona de García Rovira, quedaron fascinados, fueron de la costa. O sea, en Bogotá y en las grandes capitales, en Medellín, no se tenía ni idea de cuál era la real cultura popular campesina, ni idea tenían. Entonces dijeron estos, para hacer una cultura popular y para promoverla vamos a crear un grupo, un centro, como decir, una sección dentro del Ministerio de Educación que la llamaron de Cultura Popular. Y ahí que era ministro de Educación en esa época, Jorge Eliezer Gaitán, el que mataron en 1948, que iba a ser presidente, él estaba de ministro de Educación y puso ahí a su mejor amigo, que era además uno de los pioneros en el cine aquí en Colombia, en hacer cine. Y entonces Peña arma un grupo y empiezan con esto de hacer la encuesta folclórica nacional. ¿Para qué? Para saber cuál era el real saber del pueblo, cuál era la verdadera cultura del pueblo. Entonces es muy interesante, porque además en esa época la radio era el furor. Ya estaban todas estas películas en blanco y negro, mexicanas, argentinas,
norteamericanas, etcétera. Y en la radio, entonces los liberales estaban asustados, decían, ya uno va al campo y ya la gente está escuchando radio, ya no tiene sus tradiciones, y entonces estaban aterrados porque decían, tango, rumba cubana y rumba costeña, ¿sí? Música bailable, o sea, chucuchucu, ¿sí? Entonces, y salsa, en esa época no existía la salsa, las salsas de los 70, pero digamos todo el son cubano, todo lo que estaba antes de eso, entonces era rumba, tango y rancheras mexicanas. Eso es lo que se daban cuenta ya en el 42, que estaba pegando fuertísimo, ¿no? Tanto es ahí sí que por eso surge la rumba criolla ahora que la mencionó, porque fue tratar de hacer una rumba, digamos, caribeña, pero a lo bogotano, ¿sí? Y entonces él se inventa todos estos, ¿no? Sierras, se inventan este ritmo tropical a la manera bogotana, ¿no? Bueno, entonces fíjese, pero había una contradicción, avanzamos. ¿Cómo son las formas de trabajo? ¿Qué herramientas tienen? ¿Cómo trabajan la tierra? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la educación? ¿Tienen escuela? ¿No tienen escuela? ¿Cómo es la educación en su vereda o en su municipio? ¿Cómo es el sistema de transporte? ¿Qué cosas tienen de brujería y de adivinación? O sea, si hay curanderos, qué creencias tienen, etcétera, ¿no? ¿Qué fiestas celebran? Adivinanzas, refranes, chistes, poesías, coplas. ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la danza? ¿Qué narraciones y cuentos tienen? ¿Y cómo es el habla regional? ¿Cómo hablan en esa región? Entonces, fíjese qué cosas tan interesantes. Entonces, aquí a la derecha dice lo que está en el Archivo General de la Nación, lo que tenemos en el patronato. Y esto es lo que tienen los capuchinos, que también lo he recuperado, y aquí el total. Estos son como páginas o como lugares que se habla de eso. O sea, por ejemplo, sobre música y danza, tenemos 293 páginas que hablan de música y de danza. ¿Sí? Bueno, avanzamos. ¿Y esto dónde se puede consultar? Bueno, fíjese que lo que más hay es de refranes, adivinanzas, coplas. Sobre eso es lo que más escribían, recogían coplas y coplas, ¿no? De vestido hay también un buen número, ¿no? De vestido, de fiestas. Bueno, avanzamos. En estos momentos, si entran ahí en su celular a la página web del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, van a poder ver estas encuestas digitalizadas tal cual, como una fotografía a color de cada una de esas encuestas. Hasta ahora solamente se pueden consultar las que tenemos en el patronato. Ya está comprometido el Archivo General de la Nación de digitalizar y poner en la web las encuestas que tienen ellos, los del Archivo General de la Nación. Es decir, que en muy poco tiempo vamos a tener esas 1000 páginas que se han conservado, las vamos a poder consultar. Ya en estos momentos podemos consultar bastantes. Creo que la de FOMEC está ahí, ¿sí? Entonces, incluso lo tienen georreferenciado, es decir, de qué lugar tenemos una encuesta. Entonces, en Google Maps, ahí se ve, por ejemplo, esto es en ¿dónde es? Esto es en Santander. Por ejemplo, tenemos una de Socorro, 2 de San Gil, de Mogotes, de Oiva, de San José de Suaita, de Encino, en fin. Bueno, entonces tú haces clic ahí y te sale la encuesta, tal cual la escribieron esos maestros en 1942. Avanzamos. Ya hoy termina. Mira, aquí está el de la Unión FOMEC, mírela, ¿sí? Cuestionario respondido por Luis V. Traslaviña, director de la Escuela de 30 y 40 grado del municipio de la Unión FOMEC del departamento de Cundinamarca, dice los temas que se encuentran son ubicación geográfica, historia, listo, ¿sí? Entonces ahí está en la Unión, si hacen clic ahí les saldrá la encuesta. Avanzamos. Esta es, por ejemplo, una encuesta que me encontré en un archivo de los capuchinos en Barcelona. Esta se perdió, no está ni en el Archivo General de la Nación ni la teníamos en el patronato.
pero está haciendo un trabajo que estaba haciendo yo de archivo, en un archivo de los capuchinos, que habían trabajado en los años 30 y 40 en el Putumayo. Encontré esta encuesta de una maestra: comisaría del Putumayo, municipio de Mocoa, localidad Yunguillo, población netamente indígena, ¿sí? Entonces, ¿quién lo hace? La maestra Otilia Duarte. Y entonces ahí va contando todo lo que les digo, de su puño y letra, ¿no? Esos dibujos los hicieron los niños indígenas. Por ejemplo, ese dibujo es sobre el vestido. Dice: el vestido antiguo y el vestido moderno, escribe el niño, y lo escribe José Muchajoy, ¿sí? Entonces, un niño indígena. Y así hay varios dibujos de los niños indígenas de cómo era el vestido en su municipio, en Yunguillo, ¿no? En Mocoa. Avanzamos. Bueno, este es, por ejemplo, de Bolívar, las coplas, texto. Hay otros, unos que están a mano, otros que las pasaban a máquina. No había computador en esa época, tocaba con máquina de escribir, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, avanzamos. Entonces, propuestas que les hago a ustedes, cosas que se pueden hacer en los distintos municipios, en las distintas regiones. Si son afortunados de que su municipio tienen una encuesta, léanla y de alguna manera comparen lo que decían en esa época con lo que hay hoy. Pueden hacer estudios transversales, por ejemplo, buscar en el departamento todo lo que hay sobre música o todo lo que hay sobre vestido o lo que sea, ¿no? Pueden hacer actividades pedagógicas, por ejemplo. Estos documentos los escribieron maestros y maestras. Maestros y maestras de las regiones pueden tomar esos documentos en su salón de clase y decir: mira, niños, esto escribió tal maestra o tal maestro de esta escuela o de esa escuela que está ahí al lado. Miren lo que decía de cómo era nuestro municipio en 1942. Se pueden hacer muchas actividades pedagógicas. Comparamos con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué piensan ustedes de esto? En fin, yo creo que hay una deuda histórica del Ministerio de Educación, de la Comisión Nacional del Folclor, que se creó en esa época. En esa época no se hablaba ni siquiera de folclor. Fueron ellos los que empezaron a hablar de folclor. Como les digo, los maestros no tenían ni idea. Mandaban una cosa y les contestaban del ministerio: no, eso no es lo que estamos buscando, mándenos esto, esto y esto, ¿sí? Bueno, entonces me parece que es también un homenaje a estos maestros y a estas maestras de esa época que se tomaron el trabajo de investigar en su municipio, de escribir eso, y afortunadamente, aunque no todos, muchos de ellos los hemos podido conservar. Muchas gracias. FolklorNet, del estudio del folclor a su vivencia.